Y estamos de regreso aquí en Ciudad Capital. Gracias por continuar con nosotros. Y tenemos, como siempre, como cada viernes, aquí listo y preparado a nuestro querido compañero Iván. ¿Cómo te encuentras, Iván? ¿Qué tal, Villa? ¿Qué tal, Jorge? Pues quisiera de cada viernes, pero los últimos no pude, pero bueno, aquí Sí, estamos. sí, acabo de mentir. Hubo dos grandes mentiras en tu presentación. Pero bueno, Iván, pues estábamos hablando, Jorge, y esta semana hablábamos de una pifia Sí. del secretario de Economía, Kurt Honnold, el cual pues no le importa realmente empatizar con las guerras que hay, por ejemplo, incluso en Guerrero, o en Michoacán, o en Tamaulipas, o los conflictos bélicos, o los conflictos de insubordinación que hay de repente en Centroamérica, o en ninguna otra parte del mundo donde hay conflictos, pero siempre apoya a Israel. Y lo que significa, ¿no? Este problema Claro. internacional y lo que también terminamos por ver que el muro que nos divide con Estados Unidos, ¿no? Algo de lo que tampoco se habla. Sí, sí, totalmente, Jorge Villa. Lo que está pasando en este conflicto, lo pongo entre comillas, bueno, sí es un conflicto entre Israel y Palestina, es muy, muy dramático. Parte de una situación sistemática de creación de un apartheid, como fue en Sudáfrica, pero aún más brutal, pudiera Ujú. decir yo. Que incluye, por supuesto, esto que mencionas del muro, ¿no? Lo platicábamos el lunes, ¿no? Por fin Biden dijo que siempre se iba al muro, que va a un tramo del muro que va a construir en la frontera con Texas Ujú. y que porque se había comprometido que no iba a construir ningún muro en su administración, Ujú. contrario a lo que mencionaba Trump. Pero, y digamos, esto representa como en el contexto mundial que estamos viviendo, pero particularmente en las coyunturas electorales, como que la que está ocurriendo en Estados Estados Unidos y Unidos, en México. que hay toda una nueva avalancha de discursos anti-inmigrantes, Ujú. xenófobos, racistas y un clima en general construido para ese tal fin que busca generar un culpable de Ujú. los problemas a una salida fácil que son los migrantes, ¿no? Entonces se construye este muro y también, por ejemplo, tenemos la competencia también por quien tiene una política más anti-inmigrante, como puede ser el gobernador de Texas con su muro de boya, su muro marino que puso en el Mm. río Bravo, o el muro de contenedores que puso el anterior gobernador de Arizona en la frontera con Sonora, ¿no? Entonces hay como todo este discurso, ¿no? Pero a mí se me hace interesante aprovechar la coyuntura y todo lo que está pasando en Palestina e Israel para hablar precisamente relacionarlo con el muro. ¿Por qué? Porque de todos los muros que hay en el mundo, solamente el de México con Estados Unidos, que creó Trump, que mide más o menos 9 metros de alto, es solamente equiparable en tamaño o magnitud al muro Nada que más. precisamente existe de Israel sobre los territorios palestinos, de Cisjordania y de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, digamos, imagínense cómo está la situación de tensa, de violenta también, y que construyas ese muro, digamos, para sostenerla, para detenerla, para intentar segregarla, ahora que tengas un muro de ese mismo tamaño aquí en México, ¿no? Y que siga. Los discursos ahora seguramente van a ver que el próximo año van a prometer Ujú. mayores recursos para construir el muro, para ampliarlo, para incluso con estos discursos que buscan invadir México, ¿no? Ujú. Entonces, pareciera, o sea, lo comento por justamente en esa semana ha habido, incluso en la reunión que se tuvo de alto nivel con el secretario de Estado de Estados Unidos, que se mencionó eso, que en México no está de acuerdo. Entonces es un tema relevante, ¿no? Que valdría la pena analizar, pero sin duda se junta con esto que está ocurriendo allá y que es terrible, ¿no? Y los discursos y las acciones lamentablemente no dejan bien a México, porque por un lado el discurso lo estamos recibiendo, se está volviendo el responsable en México, entre comillas, de lo que está pasando en Estados Unidos, y por otro lado tenemos una postura sumamente servil hacia la situación de la atención a la política migratoria de Estados Unidos, en la cual se le cumple y se le accede con prácticamente todo lo que está solicitando, y ha habido una incapacidad para hacer un frente y decir, a ver, espérame, el problema es de los dos, ¿no? No nomás me lo achaques Ujú. ni me lo generes a mí incluso. Sí, sí, Ujú. totalmente, ¿no? Incluso este tema del muro lo puedes leer a partir de justamente
de hechos históricos que han ocurrido y que han detonado esta migración. Por ejemplo, el muro tal cual lo conocemos inició en la administración de Bill Clinton en el 94, justo a la par de que se aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y acá lo hemos analizado, todo lo que provocó en términos de afectación en la economía, baja de salarios, todas las condiciones para que las empresas extranjeras pudieran obtener mayores ingresos. Y todo un proceso de descampesinización, de que fue imposible vivir en el campo y sostener una vida basada en la agricultura. Entonces todos esos flujos crecieron y engrosaron, digamos, al sector migrante en Estados Unidos, ¿no? Pero después, la otra gran transformación fue en 2006 con Bush, justo a la par de que, digamos, ahí se invirtió un montón de dinero en el muro, a la par de que iniciaba la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que también provocó un montón de desplazados, sobre todo por la violencia y aceleramiento de estas dinámicas, ¿no? Y que todo eso tuvo que ver con las políticas de seguridad a partir de los ataques a las Torres Gemelas, ¿no? Y menciono esto porque también se está hablando de que lo que está ocurriendo ahora en Israel-Palestina es como el 11 de septiembre israelí, ¿no? Claro. Que tuvo todo un uso de fines políticos, que habilitó a Estados Unidos para invadir otros países, para, digamos, hacerse la víctima y profundizar lo que por sí ya hacía, pero con una justificación. Pero también a la par se aprobaron, por ejemplo, la creación del Homeland Security, del Departamento de Seguridad Interior, que estableció su perímetro de acción en la frontera sur de México. Y a partir de entonces también iniciaron todas estas políticas de delegar a México, digamos, construir otro muro con la política migratoria, y que lamentablemente con el gobierno de la 4T y a partir de las negociaciones que hizo con Trump, pues adoptó una política para utilizar la Guardia Nacional y crear estos mecanismos para contener la migración, ¿no? Entonces, digamos, me parece interesante, insisto, aprovechar la situación para discutir estas problemáticas que tienen que ver con la subordinación, insisto, de un territorio respecto a otro, aquí con características propias, pero también lo que está ocurriendo allá, ¿no? Y por último, nada más, antes de que se acabe el tiempo, me gustaría así mencionar que lo que está ocurriendo, hay toda una narrativa que tú mencionabas con lo que el tuit de Honor, ¿no? Pero sí, evidentemente se come toda la propaganda que invisibiliza el problema de fondo, que es la ocupación de Israel sobre territorios palestinos, la creación de un apartheid. Es más, ahora están cortándole el agua, la electricidad, los suministros de alimentos, están ahorcando. Y con todo este discurso que precisamente deshumaniza al pueblo palestino para permitir todo esto, ¿no? Y históricamente han siempre agredido a los territorios palestinos, hecho masacres y demás, y eso no pasa nada. Y ahora que ocurre el sentido contrario, que vale decir que hay una metáfora que es: si tienes unos prisioneros y los estás golpeando, vejando y demás, va a haber violencia, ¿no? O sea, es algo que sería lógico por todos esos agravios que han recibido, ¿no? En fin, son muchas cosas que están de fondo, pero son temas muy relevantes que vale la pena seguir analizando, y sobre todo desmontando esa narrativa que hace muy funcional a los intereses de estas grandes potencias como Estados Unidos e Israel. Y sobre todo lo que significa Israel en materia de seguridad para muchos países. Claro. México, ¿no? incluso, en Para algún México. momento, incluso. Y para Baja California, ¿no? Allá está Tomás Herón, refugiado, que no lo pueden extraditar, el responsable de la verdad histórica y de parte de lo de Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Que se lo traigan en el Hércules, ¿no? Que ya es que vino, se lanzó para allá, bueno, no fue el Hércules, fue una avión ahí del gobierno mexicano. Y además de eso... Tomás, venimos a cuidarte. Ándale. Mira, acércate, ven. Sí, vente. Nosotros aquí en México, nosotros te podemos... huye de la delincuencia. Quizás sea la única manera, ¿no? Sí, de sacarlo de Israel. Huye de la guerra. Oye, nada más para cerrar, ¿cuántos muros se tienen en el país? En el mundo, ¿y cuáles son los más importantes? Si es el de México y el de Franja de Gaza y el de Cisjordania. Sí, hay alrededor de 60 muros. En América el único que hay es hay dos. El de México con Estados Unidos, o más de Estados Unidos con México, y el que está en Cuba, en Guantánamo, ¿no? Son los únicos muros que hay en América, ¿no? Y en Europa y en África, en Medio Oriente hay un montón de muros. Y yo creo que yo estuve haciendo, ya justo cuando está construyendo el muro, un artículo, me puse a revisar las características de los muros, y el único que equiparaba es este que les menciono de Israel con Cisjordania. También hay varios muros, por ejemplo, entre la frontera entre Europa del Este con Europa del Oeste, y también son grandes, pero ninguno de la magnitud de este, ¿no? Y por supuesto, ya ustedes han visto en las imágenes, los de Israel tienen unas partes como el 10%
de alrededor de 600, 700 kilómetros que son de hormigón, ¿no? Como si fueran cárceles. En realidad, si ustedes los ven, parece una gran cárcel lo que está ahí, pero... Y cuando Trump empezó a construir el muro, decía que su modelo a seguir era Israel, justo, con su construcción del muro. Entonces, insisto, hay estas realidades que vale la pena reflexionar. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.